¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios te bendiga. Continuamos en estos 21 días de ayuno y oración y estamos ya en el día número 5 de estos 21 días de ayuno y oración. Y yo te quiero invitar para que presentemos delante del Señor nuestro ayuno como lo hemos venido haciendo otros días. Así que yo te invito a que tomemos un tiempecito para orar y presentar nuestro ayuno. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos permites ya llegar al día número 5 de estos 21 días de ayuno y oración, y te pedimos que tu presencia, amado Espíritu Santo, esté llenando nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos aprender de tu palabra y de la historia de hombres y mujeres que te han servido con pasión y con todo lo que ellos han podido hacer para tu obra. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, yo te traigo una historia que vamos a dividir en dos partes porque es una historia que ha bendecido mucho mi vida, ¿verdad? Es uno de los personajes que he estudiado y ha bendecido su historia mucho mi vida, y yo creo que va a bendecir también la tuya. Y hoy te quiero hablar en esta primera parte de Charles Parham. Charles Parham es un hombre que dedicó su vida a restaurar las revolucionarias verdades de la sanidad divina y el bautismo en el Espíritu Santo. Durante los primeros 40 años del siglo XX contaron con la poderosa visita del mensaje pentecostal de este hombre que cambió las vidas de miles de personas en todo el mundo. Los milagros que se produjeron en el ministerio de Charles Parham son demasiados numerosos para registrarlos. Miles de personas hallaron salvación, sanidad, liberación y el bautismo del Espíritu Santo para sus vidas. Charles Parham nació el 4 de junio del año 1873. Después de su nacimiento en Muscatine, Iowa, sus padres William y Anne Maria Parham se mudaron al sur a Cheney, en Kansas, en el estado de Kansas. Ellos se consideraban verdaderos pioneros y vivían como tales. Además de la dura vida de los pioneros, los primeros años de su infancia no fueron fáciles para el pequeño Charles. A los 6 meses de edad lo atacó una fiebre que lo confinó a la cama. Durante los 5 primeros años de su vida sufrió dramáticos espasmos y su frente se hinchaba, haciendo que su cabeza aumentara anormalmente de tamaño. Cuando Parham tenía 7 años, su madre murió. Aunque Parham tenía otros 4 hermanos, al morir su amada madre, sintió que la pena y la soledad lo abrumaban. El recuerdo del amor y la atención que su madre les había brindado durante su enfermedad lo volvió melancólico y pesimista. Al despedirse antes de morir, su madre lo miró a los ojos y le dijo: Charlie, pórtate bien. Allí, en presencia de Dios y de su madre moribunda, Charles Parham prometió reencontrarse con ella en el cielo. Estas simples palabras hicieron una profunda impresión en él. Se dice que ellas influyeron en su decisión posterior de entregar su vida a Dios. Cuando Parham tenía 9 años, contrajo reumatismo inflamatorio, lo cual hizo que su cuerpo quedara lleno de nudos. Cuando esta enfermedad finalmente se retiró, su piel era totalmente transparente. Entonces comenzó a tener parásitos, y para combatirlos debieron darles medicamentos tan fuertes que carcomieron e hicieron desaparecer los tejidos que revestían las paredes de su estómago. Además, estos medicamentos atrofiaron su crecimiento durante 3 años. Además, a los 9 años de edad, Parham fue llamado al ministerio, dado que él y su hermano habían sido llevados a la escuela dominical desde sus primeros años de vida. Charlie disfrutaba de una temprana conciencia de la presencia de Dios. Aún antes de convertirse, su pensamiento constante era: ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Por lo tanto, comenzó a prepararse para el llamado de Dios por medio de la literatura. Aunque Kansas aún no estaba modernizada y no había muchas bibliotecas en la cercanía, Charles Parham logró sumar algunos libros de historia a su Biblia y encontró otras formas de prepararse para el ministerio, haciendo sus tareas y ayudando a sus hermanos. Mientras trabajaba con el ganado de la familia, Parham solía predicar sonoros sermones a las vacas sobre diversos temas, desde el cielo hasta el infierno. Esos fueron los inicios de él como predicador, predicándole al ganado de su familia. Después de su dramática conversión, Charles Parham sirvió como obrero y maestro en la escuela dominical. Tuvo su primera reunión pública a la edad de 15 años, con notables
grandes resultados. Al comenzar la universidad, Parham tenía toda la intención de entrar al ministerio, pero notaba la falta de respeto y el disgusto con que el mundo secular trataba a los ministros en general, y escuchó historias sobre la pobreza que acompañaba al ministerio. Desanimado por estas historias, se volvió con gran interés hacia otras profesiones. Pronto negó su llamado y comenzó a apartarse del Señor. Recordando sus traumáticas enfermedades infantiles, supuso que la medicina sería una buena carrera para estudiar y comenzó a estudiar para ser médico. Pero constantemente lo atormentaba el recuerdo de su promesa de hacerse misionero, y pronto contrajo fiebre reumática. Después de sufrir durante meses el ardor de esta fiebre, cuando estaba en cama, un médico lo atendió y declaró que estaba próximo a morir, pero los meses que pasó postrado le habían hecho recordar las palabras que alguna vez resonaron en sus oídos: vas a predicar, vas a predicar. Una vez más se sentía urgido a responder a este llamado, pero no deseaba vivir en la pobreza que aparentemente era inevitable para los ministros de esa época. Entonces clamó a Dios: si me dejas ir a algún lugar donde no tenga que estar pidiendo dinero o rogar para ganarme la vida, entonces predicaré. Estaba tan sedado con morfina debido a su enfermedad que no podía pensar más palabras para orar, y comenzó a recitar el Padre Nuestro. Cuando llegó a las palabras hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, su mente se aclaró y pudo entrever la majestad de Dios. Tuvo un atisbo de cómo la voluntad de Dios se manifestaba en cada átomo de la creación, y comprendió que la voluntad de Dios era sanar. Entonces clamó al Señor orando: si tu voluntad se hace en mí, seré sano. Al pronunciar esta oración, cada articulación de su cuerpo se aflojó y cada órgano fue sanado. Solo sus tobillos continuaron siendo débiles, pero sus pulmones estaban limpios y su cuerpo se recuperó. Muy poco después de su recuperación, lo invitaron a predicar en una reunión evangelística. Entonces renovó su promesa a Dios y prometió entrar al ministerio si Dios sanaba sus tobillos. Ese día Charles Parham se arrastró debajo de un árbol, pues no le era posible caminar muy bien. Y cuando llegó a ese árbol, comenzó a orar. Y cuando oró, Dios inmediatamente envió una poderosa corriente eléctrica a sus tobillos, y de esa manera lo sanó. Charles Parham realizó su primera reunión evangelística a la edad de 18 años. La primera noche la asistencia fue buena, pero la mayoría de la gente no estaba acostumbrada a una participación activa. Charles Parham recibió pocas respuestas al principio, pero antes de que terminara la noche hubo muchas conversiones. Mientras llevaba a cabo una campaña en el oeste de Kansas, escribió a Sarah Thiswaite para proponerle matrimonio, advirtiéndole que su vida estaba totalmente dedicada a Dios y que su futuro era incierto, pero si ella podía confiar en Dios en cuanto a él, debería casarse. Charles y Sarah se casaron 6 meses después, el 31 de diciembre de 1896. La joven pareja comenzó a viajar y todos los recibían con gran aprobación. En septiembre de 1897 nació su primer hijo, Claudie, pero el gozo de este suceso duró poco, ya que Charles cayó enfermo en una afección cardíaca. Tomaba más y más medicinas, pero cada vez estaba más débil. Entonces, repentinamente, el pequeño Claudie fue atacado por una fiebre muy alta. Los Parham caminaron de un lado a otro de la casa orando por el niño, pero sin hallar resultados. El médico no podía diagnosticar la causa de la fiebre de Claudie y por lo tanto no tenían cura para ella. Charles Parham fue llamado a orar por otro hombre que estaba enfermo y salió a verlo, aunque él mismo se sentía débil. Mientras oraba por este hombre, el texto médico "cúrate a ti mismo" explotó en su interior, y mientras oraba, el poder de Dios tocó a Parham y fue sanado instantáneamente. Charles Parham se apresuró a regresar a su casa después de este incidente y contó a su esposa lo que había sucedido. Luego él oró por su bebé y la fiebre abandonó el cuerpo de su niño, quien continuó siendo sano.
No mucho tiempo después, Parham y su hijo fueron sanados. Y es que este evangelista recibió una terrible noticia. Después de haber ellos sido sanados, les llegó la noticia en una semana donde dos de sus amigos cercanos habían muerto. Consumidos por la pena, corrió a visitar sus tumbas. Fue un día que marcó el resto de su ministerio. Dejó escrita la siguiente frase: arrodillado allí entre las tumbas de mis dos amados amigos que podrían haber vivido si yo les hubiera hablado del poder de Cristo para sanar. Hice el voto de que sería para mí cuestión de vida o muerte predicar este evangelio de sanidad. Charles Parham se mudó con su familia a Ottawa, Kansas, donde tuvo su primera reunión de sanidad divina. Durante esta reunión proclamó valientemente la verdad de la palabra de Dios. Una mujer que sufría hidropesia y a la cual habían dado 3 días de vida fue instantáneamente sanada. Una joven inválida, ciega y consumida sintió que su pecho se abría como si lo partieran en dos y fue completamente sana. Dios también restauró su vista en forma inmediata y a la mujer pasó el resto de su vida ganándose la vida como costurera. Un día de acción de gracias en noviembre de 1898 nació una hija en el hogar de los Parhams. Sus padres la llamaron Esther Marie. No mucho después, Charles abrió su hogar de sanidad divina en Topeka, Kansas, al cual Sara y él le llamaron Betel. El propósito del lugar era proveer una atmósfera hogareña a quienes confiaban en Dios para su sanidad. Charles Parham siempre creyó que Dios proveería para el sostén económico de Betel. Cierta vez, después de un día de duro ministerio, comprendió que debía pagar la renta al día siguiente y no tenía dinero necesario. Cansado, miró al cielo y dijo al Señor que él tenía que descansar, que se sentía agotado, pero que sabía que Dios no le fallaría. A la mañana siguiente, un hombre apareció en Betel diciendo: repentinamente desperté pensando en ustedes y en su obra, y no pude dormir hasta que prometí traerles esto. Era la suma exacta de lo que debían pagar para la renta. Otra vez los Parham solo tenían parte del dinero necesario para pagar una boleta que había vencido, así que fue hacia el banco para pagar lo que tenía, y mientras iba hacia allí, pasó un conocido que le prestó algo de dinero. Cuando Charles Parham llegó al banco, descubrió que este dinero era la suma exacta que necesitaba para pagar por completo la deuda. Hay muchas más increíbles historias de provisión económica para el ministerio de Charles Parham, pero esas te las voy a dejar para el día de mañana. El día de mañana te voy a contar una historia donde Charles Parham abrió un instituto en Topeka, Kansas, y donde él comenzó a predicar la palabra, y una de las alumnas del instituto recibió al Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas, específicamente en chino, y la historia cuenta que durante 3 días no pudo hablar el inglés, se le olvidó la lengua que había aprendido desde niña, y durante 3 días seguidos solamente hablaba en chino. Pero ahí es una historia que te voy a dejar para el día de mañana, cómo el Espíritu Santo ungió a Charles Parham para obrar en sanidades, milagros y también para mostrar el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que estas historias nos ayudan a ti y a mí a saber que Dios es nuestro sanador y nuestro proveedor. El día de mañana continuamos con esta historia. Te dejo mientras con esta canción para que tomes un tiempo personal de oración y le digas al Señor: tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor. Que Dios te bendiga. Vamos a adorarle en esta mañana. Que no haya ni un espectador en este lugar en esta mañana. Cierra tus ojos y pídelo: lléname, Señor. Lléname, Señor. Es lo que anhelo. Llena con tu esplendor el universo.
Señor, con tu presencia. Ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos. Señor, con tu presencia. Ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos. Señor, con tu presencia. A ti nos sentimos, Espíritu Santo, llénanos. A ti nos sentimos, Espíritu